En este canal presentamos evidencia inspirada sobre las doctrinas de muchos adventistas modernos, que después de abandonar la falsa doctrina de la Trinidad, con los años fueron mutando a una ideología judaizante, donde Dios es solo el Padre y Cristo un ser inferior. Es por esta razón que hoy estudiaremos y analizaremos el reconocimiento de Pedro sobre Cristo, registrado en Mateo 16, 13 al 17. El estudio después de esta breve presentación. Hay preguntas que en sí misma llevan implícita incredulidad, como por ejemplo esta. Pedro, ¿creía en Cristo como el Hijo de Dios o como Dios? Aunque esta pregunta no parece ser engañosa y para muchos fácil de contestar, es muy utilizada para inducir una de las doctrinas modernas más dañinas del Evangelio y tristemente enseñadas por quienes dicen ser adventistas. Para responder dicha pregunta, estos adventistas presentan como respuesta la contestación de Pedro a una pregunta de Cristo. Leamos Mateo 16, 13 al 17. Y viniendo Jesús a las partes de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Y ellos dijeron: unos Juan el Bautista, y otros Elías, y otros Jeremías, o alguno de los profetas. Dícele él: ¿y vosotros, quién decís que soy? Y respondiendo Simón Pedro dijo: Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces respondió Jesús, le dijo: Bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Pedro reconoce a Jesús como el Cristo, como el Hijo del Dios viviente, y esa verdad, según Jesús, se la reveló su Padre. Ahora bien, el problema no es la cita ni lo que enseña, lo cual es verdadero. El problema es el ocultamiento deliberado de la evidencia que existe, la cual los señala no solo como falsos adventistas, negando otros versículos, sino también negando las revelaciones del espíritu de profecía sobre dicha cita. Comencemos con una pregunta. ¿Qué entendía Pedro sobre Cristo el Mesías con su respuesta? Pedro, ¿creía como el profeta Juan el Bautista, por ejemplo? ¿Y qué creía Juan el Bautista sobre el Cristo? Juan el Bautista predicaba con las mismas palabras del profeta Isaías. Los 4 evangelios dan testimonio literalmente de este hecho. Estudiaremos a Mateo y Juan como ejemplo. Mateo 3, 1 al 3. Y en aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo: Arrepentíos, que el reino de los cielos se ha acercado. Porque este es aquel del cual fue dicho por el profeta Isaías, que dijo: Voz de uno que clama en el desierto, aparejad el camino del Señor, enderezad sus veredas. Juan 1, 23. Dijo: Yo soy la voz del que clama en el desierto, enderezad el camino del Señor, como dijo Isaías profeta. ¿Pero qué significan las palabras de Mateo y Juan? Juan el Bautista, ¿profetizaba del mismo ser que Isaías profetizó o hablaba de otro ser? Leamos. Isaías 43. Vos que clama en el desierto, barred camino a Jehová, enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios. Juan predicaba la venida de quien Isaías profetizó. Ambas profecías nos hablan del mismo ser. Juan predicaba que prepararan el camino para Cristo, quien es Jehová, nuestro Dios. Y Cristo mismo confirmó que Él era Jehová, el yo soy de la profecía. Estudiemos la declaración de Jesús. Juan 8, 56 al 59. Abraham, vuestro padre, se gozó de que había de ver mi día, y lo vio y se gozó. Entonces le dijeron los judíos: ¿aún no tienes 50 años y has visto a Abraham? Jesús les dijo: de cierto os digo, antes que Abraham fuese,
yo soy. Tomaron entonces piedras para arrojárselas, pero Jesús se escondió y salió del templo, y atravesando por en medio de ellos, se fue. Cristo declaró su preexistencia como el Dios de Israel, Jehová, nuestro Dios, el yo soy. Al comienzo señalamos que los supuestos adventistas predican que Pedro no creía en Cristo como Dios, solo como Hijo de Dios. Estudiemos qué dice el espíritu de profecía en relación a esta cita bíblica que leímos, donde Cristo declara ser el yo soy, el que soy, Dios de Israel. Deseado de todas las gentes, página 14. Fue Cristo quien habló a Moisés desde la zarza del monte Horeb, diciendo, yo soy el que soy. Así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me ha enviado a vosotros. Tal era la garantía de la liberación de Israel. Asimismo, cuando vino en semejanza de los hombres, se declaró el yo soy, el niño de Belén, el manso y humilde Salvador. Es Dios manifestado en carne. Y a nosotros nos dice, yo soy el buen pastor, yo soy el pan vivo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Yo soy la seguridad de todas las promesas. Yo soy, no tengáis miedo, Dios con nosotros. Es la garantía de nuestra liberación del pecado, la garantía de nuestro poder para obedecer la ley del cielo. El espíritu de profecía es claro al desmentir a estos falsos adventistas judaizantes, quienes niegan a Cristo como Dios utilizando las palabras de Pedro para enseñar que Cristo es solo Hijo de Dios, porque su doctrina enseña que si es Hijo, no puede ser Dios. Después de conocer la prédica de Juan el Bautista, hay dos preguntas que responder. Pedro, ¿escuchó predicar a Juan el Bautista? Pedro, ¿compartía la enseñanza de Juan el Bautista? Estudiemos estas preguntas. Deseado de todas las gentes, página 112-113. Al día siguiente, mientras dos discípulos estaban cerca, Juan volvió a ver a Jesús entre el pueblo. Otra vez se iluminó el rostro del profeta, con la gloria del invisible, mientras exclamaba, «He aquí el Cordero de Dios». Las palabras conmovieron el corazón de los discípulos. Ellos no las comprendieron plenamente. ¿Qué significaba el nombre que Juan le había dado? Cordero de Dios. Juan mismo no las había explicado. Dejando a Juan, se fueron en pos de Jesús. Uno de ellos era Andrés, hermano de Simón. El otro, Juan, el que iba a ser el evangelista. Estos fueron los primeros discípulos de Cristo. Andrés trató de impartir el gozo que llenaba su corazón, y yendo en busca de su hermano Simón, exclamó, «Hemos hallado al Mesías». Simón no se hizo llamar dos veces. Él también había oído la predicación de Juan el Bautista y se apresuró a ir al Salvador. El espíritu de profecía no deja dudas que Pedro no solo conocía las amonestaciones y profecías de Juan el Bautista, también Pedro creía en ellas, ya que, cuando su hermano le dijo haber encontrado al Mesías, se apresuró a ir al Salvador. Como verán, no es muy difícil razonar evidencia inspirada. Lo difícil para estos supuestos adventistas es predicar en justicia. Continuemos. Pedro conocía y creía la predicación de Juan el Bautista, pero a diferencia de Pedro, nosotros sabemos que Cristo vino a libertarnos del pecado en la carne con su ejemplo, no sobre el dominio romano temporal, como creía Pedro y también todo Israel. Esto nos lleva a la segunda parte de nuestro estudio, y lo haremos con una pregunta para buscar entender la comprensión religiosa de Pedro. ¿Pedro creía en Cristo como la mayoría de los rabinos de su tiempo? ¿De quiénes aprendieron sobre el Mesías los discípulos antes que Juan el Bautista comenzara a profetizar? Responderemos esta pregunta con evidencia inspirada. Pero primero, la primera pregunta que tenemos que responder es, ¿qué creían los rabinos de su tiempo sobre Cristo, el Hijo de Dios? Sabemos que los rabinos creían que el Cristo vendría con poder para libertarlos de los romanos y reinar en Jerusalén. Pero, ¿qué creían sobre el significado de decir ser hijo de Dios literalmente? Estudiemos esta pregunta. Juan 10:30-33. Yo y el Padre una cosa somos.
Entonces volvieron a tomar piedras los judíos para apedrearle. Respondiéndole Jesús: muchas buenas obras os he mostrado de mi Padre. ¿Por cuál obra de esas me apedreáis? Respondiendo los judíos diciendo: por buena obra no te apedreamos, sino por la blasfemia, y porque tú, siendo hombre, te haces Dios. Los rabinos no reconocieron en el hombre Jesús al Hijo de Dios, Dios manifestado en carne. Solo era un hombre galileo, hijo de un carpintero. Los rabinos, según la Biblia, comprendían que decir ser el hijo literal de Dios era decir ser Dios. Y así como lo leímos en la Biblia, el espíritu de profecía nos amplía esta verdad, enseñándonos que Jesús no contradijo el entendimiento de los rabinos. Estudiemos, a fin de conocerle, página 111. La gran acusación de los fariseos contra Jesús era: tú, siendo hombre, te haces Dios, Juan 10:33. Y por esa razón procuraban apedrearlo. Cristo no se disculpó por esta supuesta suposición de su parte. No dijo a sus acusadores: me malinterpretáis, no soy Dios. Estaba manifestando a Dios en la humanidad. Elena White nos confirma que Cristo no se disculpó, ni les dijo que lo malinterpretaban en sus palabras. Cristo aceptó que el entendimiento de los rabinos era correcto, pero no quisieron reconocer al hombre Jesús manifestar a Dios en la humanidad. Y esta otra cita del espíritu de profecía nos amplía y confirma esta verdad. Deseado de toda la gente, es página 177-178. Jesús aseveró tener derechos iguales a los de Dios, mientras hacía una obra igualmente sagrada, del mismo carácter que aquella en la cual se ocupaba el Padre en el cielo. Pero esto airó aún más a los fariseos. No solo había violado la ley a juicio de ellos, sino que al llamar a Dios mi Padre, se había declarado igual a Dios. Toda la nación judía llamaba a Dios su Padre, y por lo tanto no se habían enfurecido si Cristo hubiese dicho tener esa misma relación con Dios, pero lo acusaron de blasfemia, con lo cual demostraron entender que él hacía este aserto en su sentido más elevado. El espíritu de profecía, al igual que la Biblia, jamás contradice la creencia rabínica como falsa. Todo lo contrario, confirma que Cristo se hacía igual a Dios por llamarlo Padre literalmente. Pero la enorme diferencia entre los rabinos y Pedro es que Pedro reconoció en la humanidad del rabino Galileo al Hijo de Dios, mientras que los líderes judíos lo rechazaron. Y cualquiera que dijese que era Dios era digno de muerte por blasfemia para Israel. Pero como estudiamos, Pedro y los demás discípulos tenían una comprensión sobre el Cristo o Mesías y sobre qué significaba ser hijo literal de Dios, la cual era la misma que la de los rabinos. Pedro y los discípulos no tenían una creencia verdadera sobre la obra del Cristo en su venida, pero reconocieron en las palabras y hechos de Jesús manifestarse al Dios de amor y justicia que buscaban. Deseado de toda la gente, es página 383. Después de la confesión de Pedro, Jesús encargó a los discípulos que nadie dijera que él era el Cristo. Este encargo fue hecho por causa de la resuelta oposición de los escribas y fariseos. Aún más, la gente y los discípulos mismos tenían un concepto tan falso del Mesías que el anunciar públicamente su venida no les daría una verdadera idea del carácter o de su obra. Los discípulos seguían esperando que Cristo reinase como príncipe temporal. Creían que, si bien les había ocultado durante tanto tiempo sus designios, no permanecería siempre en la pobreza y oscuridad, que debía estar acercándose el tiempo en que establecería su reino. Nunca creyeron los discípulos que los sacerdotes y rabinos no iban a cejar en su odio, que Cristo sería rechazado por su propia nación, condenado como impostor y crucificado como malhechor. Los discípulos creían que los rabinos verían lo que ellos veían en Jesús. Nunca creyeron que lo rechazarían y lo crucificarían, porque los rabinos creían igual que ellos sobre el Hijo de Dios. Pero eso nunca ocurrió. Rechazaron al Verbo
hecho carne. La última cita que presentaremos es lo que Pedro escribió en una de sus cartas. Leamos. Segunda de Pedro 1:1. Simón, Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que han alcanzado fe igualmente preciosa con nosotros en la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Pedro, en su epístola, nos habla de los que han alcanzado la misma fe igualmente preciosa sobre Cristo como Dios y Salvador. Pedro, años después de la ascensión de Cristo, los llama Dios y Salvador. Evidencia inequívoca que Pedro siempre entendió que ser hijo de Dios era ser Dios, desde el mismo día en que lo dijo bajo inspiración. Repaso final. En este estudio establecimos, tras estudiar evidencia inspirada, primero, que Pedro conocía que el Mesías era Jehová, el Dios de Israel, por la prédica de Juan el Bautista. Segundo, que Pedro también sabía que ser hijo de Dios literal era ser Dios, como los rabinos lo creían, y que esa comprensión era verdadera. Tercero, los discípulos nunca imaginaron que Cristo sería rechazado por ser el Cristo, el Hijo de Dios, ya que creían igual a los rabinos en muchas doctrinas, algunas falsas y otras verdaderas, como hemos estudiado hoy. Por lo tanto, los supuestos adventistas que enseñan que Pedro reconoció que Cristo es el Hijo de Dios, pero niegan que es Dios, son falsos predicadores, ya que su doctrina judaizante los hace peores que los rabinos del tiempo de Cristo por cómo interpretan las Escrituras. Pero aunque la interpretación que enseñan de las palabras de Pedro es deliberadamente una negación a la verdad revelada, ese no es el problema mayor. El problema mayor es creer lo que enseñan, sin estudiar personalmente las revelaciones inspiradas. En cada uno de ustedes está la responsabilidad y la libertad de no seguir ese camino y educarse en justicia. Nuestro Señor nos guíe en dicha obra.